Abren el celular de Diogo Jota y encuentran pruebas extrañas que podrían explicar su muerte. Pero ¿por qué decimos, abren el celular, si Diogo Jota murió calcinado junto a su hermano en una autopista? ¿Acaso quedó algo de ese celular? La respuesta estremeció a más de uno. El aparato fue encontrado entre los restos del auto, completamente quemado. La pantalla hecha añicos, la carcasa carbonizada. A simple vista parecía irrecuperable, pero no para los expertos. Los investigadores forenses especializados en tecnología lograron lo que parecía imposible, desmontaron pieza por pieza la estructura calcinada, accedieron al sistema interno y utilizando herramientas avanzadas de recuperación digital, rescataron fragmentos de la memoria del dispositivo. No fue fácil, pero lo que encontraron valió cada segundo de esfuerzo. En ese celular destruido se escondía algo más que simples fotos o mensajes. Había llamadas recientes, notas de voz no enviadas, mensajes sin terminar, y hasta coordenadas GPS que marcaron el último destino que Diogo planeaba visitar. Uno de los descubrimientos más impactantes fueron las múltiples llamadas realizadas por Diogo Jota a su madre minutos antes del accidente. Llamadas que no fueron contestadas. Llamadas insistentes, un patrón extraño que se interrumpió abruptamente con el silencio final. También se encontraron números desconocidos en el registro de llamadas, números que no estaban guardados en su lista de contactos. Algunos de esos registros fueron realizados solo horas antes de la tragedia. ¿Quién lo llamó? ¿Con quién habló Diogo Jota antes de morir? Los datos aún están siendo analizados. Pero lo que ya se puede afirmar es que hay elementos que despiertan muchas más preguntas de las que responden. En los mensajes recuperados también se encontró una nota de voz nunca enviada a su esposa, donde le decía cuánto amaba a sus 3 hijos, cuánto valoraba la familia que habían construido juntos y que, pase lo que pase, ella debía seguir fuerte. Palabras que hoy retumban con otro significado. Diogo Jota fue mucho más que un jugador de fútbol. Fue un esposo, un padre, un hijo. Y su historia, lejos de apagarse con las llamas que terminaron con su vida, resurge entre los fragmentos de un celular quemado como un rompecabezas de secretos que aún busca ser armado. Este vídeo es la reconstrucción de esos hallazgos. De todo lo que pudo rescatarse. Desde lo que el celular mostró, hasta los silencios que dejaron un vacío imposible de llenar. Prepárate para conocer lo que nadie imaginaba. Porque a veces la verdad no se borra con el fuego. Perfecto, Jessica. Entiendo claramente el enfoque que quieres, dramatismo desde el primer segundo, sin mencionar fechas exactas, cuidando las palabras sensibles para YouTube como evitar, quemado, directamente y dejando claro cómo se pudo acceder al contenido del celular, aunque el dispositivo estuvo afectado por el fuego. Nadie quería tocarlo. Nadie podía siquiera sostenerlo sin que un escalofrío recorriera la espalda. Aquel objeto chamuscado, ennegrecido, cubierto de cenizas y olor a tragedia, era todo lo que quedaba de lo que alguna vez fue el celular de Diogo Jota, el jugador, el hermano, el padre. Había pasado ya más de una semana desde aquella noche terrible en la que Diogo Jota y su hermano perdieron la vida en circunstancias que nadie logra borrar de la memoria. Ambos dentro de un auto que fue consumido por el fuego. Todo pasó tan rápido, tan intensamente, que apenas hubo tiempo de gritar. Una tragedia tan desgarradora que, incluso ahora, las palabras parecen no alcanzan. En medio del dolor y el silencio, alguien del equipo forense notó que entre los restos del vehículo aún podía identificarse un celular parcialmente destruido. No era más que una carcasa deformada, pero el chip de memoria y algunos componentes internos habían resistido. Nadie tenía esperanzas, hasta que el equipo de análisis digital dijo, es posible recuperar la información. La familia no lo pensó 2 veces. Autorizaron el procedimiento. Y allí comenzó todo. Un grupo de expertos forenses digitales tomó el celular y lo conectó a un sistema especial de recuperación. Con ayuda de tecnología avanzada, similar a la usada por la policía en investigaciones delicadas, lograron extraer información desde la memoria interna del dispositivo. No fue fácil. La carcasa estaba calcinada, la pantalla inutilizable, pero la base de datos del aparato aún contenía mensajes, notas de voz, archivos, ubicaciones y hasta registros de llamadas.
Ruth, la esposa de Diogo, recibió el primer informe en sus manos. Temblando, con lágrimas aún frescas por todo lo que había vivido, miró a los investigadores a los ojos. ¿Encontraron algo?, preguntó, apenas con voz. No podemos decir aún qué significa, pero hay mensajes, respondieron. Y con eso comenzó el viaje más duro que tendría que enfrentar, descubrir qué fue lo último que su esposo dejó en ese teléfono. Cuando el archivo fue abierto por primera vez en una computadora forense, todos en la habitación contuvieron el aliento. No solo por respeto, sino por el peso que se sentía en el ambiente. Allí estaba, un historial incompleto de notas de voz, conversaciones, ubicaciones, búsquedas, imágenes. Diogo J. había usado ese celular hasta el último día de su vida. Y aunque muchas cosas eran comunes, mensajes a sus hijos, fotos de su esposa, recordatorios de entrenamientos, hubo algo que captó la atención de todos. Un mensaje archivado, sin destinatario claro. Un audio de apenas 22 segundos. Nadie lo había escuchado jamás. El técnico pidió permiso. Ruth asintió en silencio, mordiéndose los labios para no llorar. Y entonces el archivo fue reproducido. La voz de Diogo sonó ronca, agotada. Si estás escuchando esto, es porque algo me pasó. Tal vez estoy exagerando, pero he sentido algo raro últimamente. Si no regreso, dile a mis hijos que los amo. A ti, Ruth, gracias por estar siempre. Perdón por no contar todo. Hay cosas que no sé cómo explicar. Y se cortó. La sala se quedó muda. Una mezcla de dolor, intriga y miedo llenó el aire. ¿Qué quería decir con cosas que no sé cómo explicar? ¿A qué se refería con si no regreso? ¿Por qué dejó ese mensaje? Estaba asustado. Sospechaba algo. Ruth cayó en llanto. Era su voz. Era su manera de ser. Siempre queriendo proteger a todos, incluso callando cosas que lo angustiaban. El celular que se creyó destruido, había hablado. Y lo que dijo, podía cambiarlo todo. Aún no sabían qué significaba realmente aquel audio. Pero lo que sí sabían es que ese no era un simple mensaje, sino el primer rastro de algo que Diogo J. nunca pudo decir en vida. Y eso era solo el principio. En el archivo recuperado había más pistas. Más palabras no dichas. Más verdades esperando ser descubiertas. Porque cuando la voz de alguien se silencia, a veces su celular guarda lo último que quiso decir. Ruth no sabía qué esperar. Había pasado días sin poder dormir, viendo una y otra vez las últimas fotos familiares, buscando en la memoria algún gesto, alguna señal que le hubiera advertido que algo no estaba bien. Pero no había nada. Diogo siempre fue un hombre reservado, fuerte por fuera, tierno con sus hijos, protector hasta el final. Nunca se quejaba, jamás hablaba de sus miedos. Y ahora, frente a una pantalla con la información digital extraída del celular parcialmente destruido, esa imagen de seguridad comenzaba a resquebrajarse. Los técnicos especializados que habían logrado abrir y analizar el archivo de respaldo del móvil le explicaron que algunas conversaciones y mensajes habían sido eliminados días antes del accidente. Pero como todo queda registrado en la memoria profunda del teléfono, pudieron recuperar ciertos fragmentos. Lo que encontraron no fue incriminatorio, no eran amenazas ni nombres. Pero sí era inquietante. Mensajes sin destinatario, escritos a deshora. Palabras inconexas que no parecían propias de Diogo. Uno de los textos decía: no puedo confiar en todos. A veces siento que me observan incluso en casa. Otro, fechado unas horas antes del viaje final, simplemente decía: si pasa algo, cuida de ellos. Estoy cansado, pero no puedo detenerme. No había nombres, no había contexto, solo pensamientos sueltos como escritos desde el miedo o desde una angustia profunda que él no compartió con nadie. Pero lo más impactante estaba aún por venir. En el apartado de audios del teléfono, junto al mensaje que ya habían escuchado en el capítulo anterior, el sistema forense detectó varias notas de voz guardadas como borradores. Algunas duraban segundos, otras casi un minuto. Ninguna fue enviada. Ruth las escuchó con la respiración entrecortada. El técnico solo le dijo: esto es muy personal. Si desea que paremos. Pero ella negó con la cabeza.
Quiero saber todo, respondió con lágrimas acumulándose en sus ojos. La primera nota de voz era un susurro. Ruth, no quiero preocuparte. Pero necesito que sepas que, si algo pasa, no fue porque yo no lo preví. Hay decisiones que se toman y que pesan. Solo quiero que los niños estén bien. La segunda, más angustiada. Siento como si hubiera abierto una puerta que no debía. Y ahora, no sé cómo cerrarla. Estoy bien, pero es como si el aire fuera distinto. Como si supieran que sé algo. No quiero sonar loco. Solo, quiero protegerlos. Ruth llevó la mano a su pecho. Su respiración se cortó. Las palabras de Diogo eran de alguien que se sentía presionado, como si hubiera descubierto algo que no quería decir, pero que lo carcomía por dentro. No se refería a un peligro directo. No había pistas concretas, pero la angustia en su voz era real. Absolutamente real. Y luego vino la tercera nota. Era más larga. Parecía grabada en la madrugada por el eco de fondo. En ella, Diogo hablaba casi para sí mismo. ¿Y si no vuelvo? ¿Qué queda de mí? El fútbol, las entrevistas. Eso soy. Me duele no decirte todo, Ruth. Pero no quiero arrastrarte a esto. A veces creo que me observan. En el entrenamiento, en la calle, incluso cuando estoy con los chicos. Tal vez estoy exagerando, pero si algo pasa, no fue un accidente. A ti y a ellos los amo más que a mi vida. Cuando terminó de escuchar, Ruth no dijo nada. Se cubrió el rostro con las manos. Lloró en silencio. Los técnicos le ofrecieron pausar la revisión. Pero no, ella se secó las lágrimas, se recompuso y dijo, quiero seguir. Quiero entender lo que él nunca me dijo. Lo estremecedor de todo aquello no era solo lo que Diogo dijo, sino todo lo que cayó. Porque incluso en esas notas de voz, él se censuraba. No mencionaba detalles, no daba nombres, pero el dolor, la tensión, el miedo, estaban ahí. En su voz, en la forma en que respiraba entre palabras, en su pausa antes de decir, si algo pasa. Y aunque todo esto no explicaba directamente lo ocurrido aquella noche, sí revelaba que Diogo presentía algo. Que no se sentía en paz. Y que, de alguna manera, quiso dejar un rastro de eso en su celular. Un rastro que nadie habría conocido si ese teléfono no hubiese sido rescatado. Un rastro que estremeció a su esposa. Y que empezaba a cambiarlo todo. En medio del dolor, cuando las lágrimas parecían no secarse y las preguntas sin respuesta crecían, una coordenada llamó la atención de todos. Fue el equipo de informática forense el que la detectó mientras revisaban la copia de seguridad del celular de Diogo J. Dentro del historial de mapas y navegación, había una ubicación marcada como «favorito». No tenía nombre, ni dirección guardada. Solo una estrella en el mapa. Una coordenada precisa, seleccionada manualmente por el propio Diogo días antes de su muerte. Pero eso no era lo raro. Lo inquietante era que ese lugar no tenía ninguna conexión aparente con su rutina, con su trabajo ni con su familia. No era un sitio al que hubiera ido a entrenar, ni una zona residencial, ni siquiera un restaurante, ni un hotel. Era un lugar apartado, discreto, silencioso, y sin cámaras. Era una bodega vieja, aparentemente abandonada, en una zona industrial que había caído en desuso hace años, a las afueras de la ciudad. Ni siquiera tenía letrero, apenas una reja oxidada y un camino de tierra que la separaba de la avenida principal. Nadie entendía qué relación tenía Diogo con ese sitio. Nunca lo mencionó, nunca lo visitó en sus redes. Pero el celular mostraba que esa ubicación fue revisada varias veces en las últimas semanas. Ruth, su esposa, fue informada. No reconocía la dirección, nunca habían estado allí juntos. Ella misma dijo, Diogo no tenía nada que hacer en un lugar así. ¿Por qué marcarlo como favorito? Un silencio incómodo se instaló entre los presentes. Nadie podía explicarlo, pero la duda ya estaba sembrada. ¿Qué lo llevaba a marcar ese sitio? ¿Qué pensaba hacer allí? Un investigador propuso visitar el lugar, discretamente, y revisar los alrededores. Y lo que encontraron dejó a todos helados. No había nada en particular. Ningún cartel, ninguna señal visible,
pero en una de las paredes internas de la bodega se alcanzaban a ver marcas recientes de pisadas, colillas de cigarro, huellas de haber movido objetos pesados. Como si alguien hubiese estado ahí no hace mucho tiempo. Lo más extraño era una pequeña mesa metálica cubierta por un plástico negro. Encima, una libreta rota, sin hojas, y lo que parecía ser el cargador de un celular del mismo modelo que usaba Diogo. Era suyo. Había estado allí, fue a reunirse con alguien. Todo eran hipótesis, nada concreto. El encargado de la inspección técnica determinó que el lugar había sido usado en los últimos días, pero no se podía saber por quién. Lo único claro era que Diogo tenía esa ubicación guardada y su celular la había consultado al menos 2 veces, una 48 horas antes del accidente, y otra tan solo 6 horas antes de que muriera. Esa última búsqueda coincidía con su última conexión a Internet. Las preguntas se amontonaban en la cabeza de Ruth y en la de todos los que querían una explicación. ¿Iba a encontrarse con alguien allí? ¿Estaba siguiendo una pista? ¿O simplemente era curiosidad? Pero nadie podía confirmar nada. Y eso era lo más desesperante. Porque esa coordenada, esa estrella solitaria en el mapa, se convirtió en la única pista concreta de lo que Diogo J estaba haciendo o pensando antes de perder la vida. Más adelante, un técnico notó algo que nadie esperaba: la dirección exacta había sido compartida por Diogo a sí mismo desde otro dispositivo, semanas atrás. Como si lo hubiera investigado desde una computadora y luego se lo hubiera enviado por WhatsApp o correo para guardarlo. Eso dejó claro que esa visita era planeada. No fue casualidad, no fue accidente. Él pensaba ir allí, tal vez ya había estado. Tal vez se iba a encontrar con alguien. O tal vez, algo lo inquietaba desde ese lugar. Y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sabían que esa coordenada, tan silenciosa, tan apartada, escondía una historia. Una historia que Diogo no alcanzó a contar. Una historia que, quizás, quedó a mitad. Una historia que aún espera ser revelada. El archivo estaba ahí, oculto entre carpetas internas del dispositivo. No se había enviado por mensaje, ni compartido. Simplemente estaba guardado en el almacenamiento del celular, con fecha de 2 días antes de la tragedia. El nombre del archivo era bit/03/final.mp4. Cuando los expertos lograron abrirlo, lo primero que sintieron fue escalofrío. No por lo que se veía, sino por el tono de voz de Diogo J. No hablaba como un futbolista dando declaraciones. No era una grabación informal. Tampoco bromeaba como solía hacerlo en sus redes. Era un Diogo serio, introspectivo, contenido. Durante poco más de 1 minuto miraba directamente a la cámara y decía: si algo me pasa, no quiero que se queden con dudas. Yo no busqué enemigos. Hice lo correcto, por mi familia. Por mis hijos. El fútbol me dio muchas alegrías, pero también me hizo ver cosas que no todos entenderían. Quiero que sepan que los amo. Que siempre lo hice todo por ustedes. El vídeo se detuvo. No había más. Pero bastó. La grabación no decía nombres. No ofrecía detalles. Pero era suficiente para generar más preguntas que respuestas. ¿A qué se refería con enemigos? ¿Qué era lo que vio en su entorno? ¿Por qué hablar de despedida? Los analistas del caso coincidieron en que la grabación no parecía fruto del pánico, sino de una reflexión meditada. Como si Diogo supiera que algo podía pasar. Como si quisiera dejar claro, sin escándalos, que él no buscó lo que ocurrió. Y entonces surgió el análisis. Uno de los expertos que revisó el caso señaló que el vehículo en el que viajaban Diogo y su hermano había salido de la vía en una curva estrecha, pero lo que sorprendió fue la velocidad constante que mantuvo sin frenar, como si el conductor no hubiera reaccionado a tiempo o el auto hubiera perdido el control repentinamente. Se investigó la posibilidad de una falla técnica. Los reportes preliminares no detectaron desperfectos estructurales en el chasis recuperado, pero el daño por el fuego dificultó un análisis completo. Aún así, la sospecha de un desperfecto en el sistema electrónico no fue descartada por completo. Pero lo que más inquietó fue un pequeño detalle, una marca en el tablero, como si hubiera habido un golpe justo antes del impacto.
Algunos técnicos creen que uno de los hermanos intentó manipular la consola en el último segundo. Ruth, la esposa de Diogo, fue notificada del hallazgo del vídeo. No quiso verlo de inmediato. Necesitó días, pero cuando lo hizo, rompió en llanto. Yo lo conocía, lo conozco, y él no hablaba así sin razón, dijo entre lágrimas. No era un hombre dramático. Era fuerte, siempre lo fue. Ella lo amó profundamente, y lo demostró. A pesar de estar juntos durante más de 8 años, no se casaron de inmediato. Fue después del nacimiento del tercer hijo que decidieron hacerlo. Porque él me enseñó que el amor no se apura, se construye, declaró Ruth en una entrevista anterior. Y cuando sentí que todo estaba en su lugar, firmamos el papel, pero ya éramos familia desde antes. Él fue un padre presente, un esposo devoto. Cocinaba los fines de semana, jugaba con los niños antes de dormir, y siempre, sin falta, le decía a su esposa que la amaba, incluso en los días más ocupados. Por eso, su muerte dejó un hueco imposible de llenar, no solo por lo inesperado, no solo por lo trágico, sino porque nadie que lo conociera podía imaginar que su historia terminaría así. Un vídeo silencioso, un mensaje sin destinatario, una curva mortal, y una familia rota. ¿Realmente fue un accidente, o fue una advertencia ignorada? Las respuestas, como muchas veces ocurre en historias como esta, quedaron envueltas en cenizas. Pero el amor de su esposa, su entrega como padre, y esa última mirada directa a la cámara, eso vivirá por siempre. Entre tantos datos, audios, coordenadas y archivos rescatados del celular de Diogo J, hubo un mensaje que pasó desapercibido en un inicio. Estaba en la carpeta de borradores de un correo electrónico. No tenía asunto ni destinatario final. Era como si lo hubiese escrito, pero nunca se animó a enviarlo. El texto no era largo. Apenas 2 párrafos, pero tenía una carga emocional que estremeció a todos los que lo leyeron. A veces siento que el peso que llevo no me pertenece, que estoy intentando proteger a todos de algo que ni siquiera yo entiendo del todo. Si algún día esto se sale de control, quiero que mis hijos sepan que todo lo que hice fue por ellos. Y que nadie tiene la culpa de lo que me tocó ver. Era una especie de confesión, una despedida, una advertencia quizás, pero sobre todo, era una declaración de amor. Amor puro hacia sus hijos. Este mensaje no estaba programado para enviarse. No estaba vinculado a ninguna cuenta de respaldo ni almacenado en la nube. Estaba ahí como si Diogo J lo hubiese escrito solo para desahogarse. Para vaciar algo que lo estaba angustiando, y luego guardarlo en silencio. Los investigadores aún no saben qué quiso decir con lo que me tocó ver. Podría ser una referencia a algo personal, a una presión del entorno profesional, o incluso a temas más profundos que nunca salieron a la luz. Pero eso ya nadie lo sabrá con certeza. Lo que sí quedó claro fue el amor que sentía por su familia. Su esposa, Ruth, lo describía como un hombre que no hablaba mucho de sus problemas, pero que llevaba el corazón en la mirada. Y en cada línea escrita por él, eso se confirma. Este mensaje, sumado al vídeo y a los rastros encontrados en el celular, dejaron al descubierto que Diogo J vivía algo que no compartía con el mundo. Que tenía preocupaciones reales, silenciosas. Y que quizás, si ese mensaje hubiese sido enviado, alguien habría notado el dolor que cargaba por dentro. Pero no fue así, y la vida, en su crueldad, no dio una segunda oportunidad. Hoy, su nombre sigue presente. No solo en el fútbol, sino en los corazones de quienes lo amaron. Y cada palabra suya rescatada del silencio es ahora parte de su legado. Gracias por haber llegado hasta aquí. Este ha sido un vídeo especial de Secretos de Historias donde recordamos con respeto, sensibilidad y verdad a personas que han marcado nuestras vidas con su historia. Si este vídeo te conmovió, te invito a que te suscribas, actives la campanita, le dé like y lo compartas con quienes también valoran la memoria y el legado de quienes ya no están. Y si deseas dejar tu opinión, hazlo con respeto. Esta historia toca la vida de una familia real, de niños, de una esposa, de amigos, de una afición que aún no logra entender cómo alguien tan querido se fue tan pronto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo vídeo de Secretos de Historias.